tengo el gusto de presentarles a uno de los miembros de la Escuela de Oviedo, pues para mí, por los más importantes, ¿no? Uno de los que la Escuela de Oviedo es la escuela que está desarrollando el sistema filosófico inaugurado, bueno, creado casi en todo por Gustavo Bueno, y que hay que pensar con él para poder entender este mundo que nos rodea. Y el sistema del materialismo filosófico pues, nos permite, ¿no?, entender el mundo, pues lo que han dicho otros del mundo. Bueno, y en eso está Luis Carlos Martín Jiménez, ¿no?, desarrollando y estudiando, ¿no?, el mundo que nos rodea. En esta tarea ingente, pues ha mirado hacia distintos lugares, vamos a decir, ¿no? Ha escrito bastantes textos, artículos que están publicados en revistas como El Basilisco, El Catoblepas. Hay un libro publicado sobre el valor de la axiología, que es su tesis doctoral. Y bueno, hay otros artículos que todavía no se han publicado y yo estoy ya con ganas de que se publiquen para echarles un ojo, aunque ya se le quedaron, porque en internet están sus conferencias sobre esos temas y a la que tienen todos los accesos, y que dentro de poco yo creo que se publicarán también. Bueno, trabajos además del valor de la axiología, que ya he dicho que está publicado, pues tiene sobre teoría del cine, tiene trabajos sobre la realidad americana. Hay dos artículos, uno en Catoblepas y uno en El Basilisco sobre eso. También ha trabajado sobre Spinoza. Hay un artículo muy importante que se publicó en El Basilisco, creo, sobre lo que significaban las estructuras metafinitas en el sistema y que, bueno, me resultó bastante, vamos, la tesis de Luis Carlos, si me permite decirla, es que en germen, en esa idea de Bueno, está el germen del sistema. Y bueno, pues te gustó la idea. Te cita en un libro que se publicó en La Rioja. Bueno, últimamente lo que no está publicado es sobre filosofía de la técnica. Y el otro día, hace 20 días, en la Fundación Gustavo Bueno, dio una conferencia sobre la filosofía de la moneda, que no voy a decir nada de ello porque yo creo que empezarás a hablar de ese tema, yo creo que viene a cuento. Bueno, pues sin más preámbulos, les dejo con este filósofo. Muchas gracias, se nota que es un amigo hecho. Que agradecerle a Eli y a los organizadores de este congreso haberme invitado. Yo no soy un especialista en Mariana, ni mucho menos. Pero bueno, Mariana parece que tiene tanta actualidad y tanta influencia que desborda los límites de los temas donde toca y su figura. Entonces lo que yo voy a intentar hacer es dar unos criterios, ensayar unos criterios donde se pueda medir las diferentes actualidades que ha tenido el padre de Juan de Mariana a lo largo de estos 4 siglos. O sea, incluso la actualidad del presente. Es decir, nosotros tomamos la idea de actualidad no como una actualidad ahora desde la que medir las cosas, sino una idea de actualidad presencial en cada momento de la historia donde la figura de Padre Mariana pues, ha tenido protagonismo, ¿verdad? Y entonces, como estos criterios para entender a la figura de Padre Mariana han ido cambiando a lo largo de la historia, entonces se trataría, y además son contradictorios, yo creo que esta es la clave del asunto de la interpretación de Mariana, que están hechos de diferentes escuelas, diferentes posiciones, diferentes modos de entenderlo, diferentes perspectivas, incluso contradictorias. Entonces, ¿cómo se puede entender, de qué criterio se puede medir esta figura del padre Juan de Mariana, estas tesis, de modo que sean unos criterios desde los que se puedan clasificar estas diferentes alternativas para entender su figura? Este sería el asunto. Ensayar unos criterios lo más generales posible, desde luego, para clasificar la figura y las tesis principales de Mariana, que no son propiamente suyas, sino que son de la época, ¿verdad?, como decía Ángel Manuel, de la escolástica, y sin embargo otros autores de la escolástica, incluso más importantes, no han tenido la repercusión que ha tenido Mariana a lo largo del tiempo.
Es decir, lo que vamos a hacer en un primer momento es medirlos en clasificar los diferentes contextos, los diferentes perspectivas a que se han ido sucediendo a lo largo de la historia como fondo donde aparece la figura de Mariana, y en un segundo momento lo que vamos a hacer es analizar la propia figura de Mariana. Como todo el mundo sabe con la teoría de la percepción, la teoría de la Gestalt, una figura, una idea, un eidos, el eidos platónico, la forma, una forma, solamente se puede percibir en función de un fondo. Entonces lo que vamos a hacer en las dos partes de referencia es esto. Primero, medir los fondos desde los que aparece la figura, porque estos fondos son distintos, contradictorios, y entonces le van a dar a la figura polifacética, a las faces, a las figuras de Juan de Mariana, unos contornos distintos que van a transformar la propia figura. Es decir, la importancia del fondo es fundamental para entender la propia figura que aparece en ese fondo, la forma, la idea de Mariana, ¿qué es Mariana? Y en una segunda parte lo que vamos a hacer es medir la propia figura desde nuestros criterios, que yo creo que eso es imprescindible, y es la única forma, es el único modo de entender pues cualquier morfología histórica o cualquier institución, ya que estamos hablando con las instituciones, que es una idea tan importante y tan fundamental en el contexto antropológico, sobre todo. Bien, entonces, yo creo que una de las claves para entender estas diferentes formas o fases o figuras que van, y estas transformaciones de esa figura respecto de este fondo, es precisamente que Mariana está justo en la transformación de un mundo en otro mundo. Es decir, de lo que es el mundo medieval desde el que arranca la cristiandad, la Iglesia, y el mundo moderno que va a aparecer a partir del siglo XVII y siglo XVIII y en adelante, el mundo contemporáneo. Es decir, la característica que nosotros encontramos es que Mariana está, diríamos, en medio de esa transformación, de realmente una ontología en otra ontología, un modo de entender la realidad en otro modo de entenderla, no tanto paradigma ni nada de esto, no, sino construcciones y principios ontológicos de la realidad. Esa transformación es donde se da la importancia de la figura del padre Mariana. Y creemos que las ideas y esta figura tienen algo así como la característica de ser una constante que se puede entender desde un contexto ontológico medieval, diríamos, y un contexto nuevo, moderno y contemporáneo. Y es precisamente lo que le permite estar actualizado en diferentes contextos y a lo largo de estos 4 siglos. La figura de Juan de Mariana no lo entendemos como su individualidad, como el hecho, porque ya trasciende el individuo, ¿verdad? El individuo corpóreo, el individuo que nace y muere desde el siglo XVI y el siglo XVII, sino que la idea del padre Juan de Mariana no puede ser ajena a los propios resultados y a la propia influencia que tiene su figura en el resto. Es decir, entendemos como figura de Mariana precisamente todas estas transformaciones y todos estos modos de entenderlo. Bien, entonces el criterio que vamos a utilizar, es decir, la figura de Mariana parece una constante en esas transformaciones, unas transformaciones que yo creo que es evidente que se suceden en el contexto del Imperio Español, con el descubrimiento de América principalmente, y donde viene ya la revolución científica y vienen todas las demás cuestiones, y viene la figura del Estado y todo lo demás. Es decir, nosotros creemos que el principio de la modernidad está en el contexto del descubrimiento de América, la teoría de la esfera, etc. A nivel político, a nivel económico, a nivel matemático, a todos los niveles. La clave es esta, ¿verdad? Y aquí, si vamos al siglo XVII español, como fundamento de esta transformación y de esta importancia. Entonces, los criterios que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a diferenciar una inserción, una aproximación a la figura del padre Juan de Mariana desde dos ámbitos o desde dos modos de implantaciones de esa figura, dos modos fundamentales, es decir, de implantación o de inserción en ese contexto de fondo, en el que la figura va a tomar unos aspectos o va a tomar otros aspectos. El primer contexto sería, y el primer modo de implantar esa figura, el primer modo de entenderlo, es una implantación gnóstica. Es decir, la figura del padre Mariana aparecería respecto de una conciencia de la realidad que tiene como fundamento
el estar vehiculado, el estar orientado en función de la salvación, y por su conocimiento precisamente, que es el papel que juega la conciencia aquí. Es decir, la realidad se entendería a partir de las conciencias individuales, los sujetos individuales, que tienen un plan, una direccionalidad que les vincula con un polo de orientación que es gnóstico, diríamos salvífico. En el otro contexto donde vamos a ver esta implantación de la figura de Juan de Mariana es, al contrario de esta función gnóstica, general, nematológica, es una implantación concreta, morfológica, política, económico-política, real, práctica, institucional. Estos serían los criterios para entender este entendimiento de la idea de Juan de Mariana a lo largo de estos 4 siglos. Por lo que respecta a la implantación gnóstica. La implantación gnóstica, nosotros hablamos de gnosticismo al referirnos a una herejía dentro del cristianismo del siglo II, ¿verdad? Simón Mago, Basílides, Valentín, una serie de tesis que vienen a entender que la salvación del ser humano, de la caída, se produce a través del conocimiento. Es decir, el conocimiento es el que te orienta y el que te permite levantarte de la corrupción original en que ha caído la naturaleza humana, etcétera, etcétera, etcétera. Esta orientación gnóstica es la que da un fondo de sentido general a la vida de los hombres, a estas conciencias creadas por Dios, nominatum, individuales, distributivas, distintas unas de otras, no comunicables. Y esta orientación gnóstica, entonces, lo que nos permitiría sería entender, diríamos, los principios generales, máximamente generales, para ver estas interpretaciones de Juan de Mariana. Para ver el tránsito de esta figura del padre Juan de Mariana a lo largo de estos 4 siglos, lo que vamos a utilizar son criterios ontológicos, porque los criterios ontológicos son los criterios fundamentales, los criterios básicos para entender esta transformación y estos contextos, estos fondos, desde los que estos marcos, que decía antes Ángel Manuel, que estos marcos de donde aparece la institución del padre Juan de Mariana, por así decir, ¿verdad? Este carácter que se ha ido transformando, estas constantes. Y entonces, a nivel ontológico, lo que nosotros entendemos es lo siguiente. En el contexto del Imperio Español se produce la transformación de una ontología, que es la ontoteología medieval, de una ontología donde el polo último de sentido, el ser, es precisamente Dios, ya sea el Dios maometano o el Dios cristiano. Es una ontología donde la creación participa del ser, está dada dentro del ser. La idea de Dios cristiano en este caso es una comunidad, es una trinidad, y es el fondo último de la realidad donde determina el ser de toda la creación, ¿verdad? De todo lo que tiene materia y forma desde el punto de vista arquitectónico y todo lo que tiene esencia y existencia desde el punto de vista atomista. Es decir, los ángeles y los espíritus, porque tiene materia y tiene espíritu. El contexto de la idea de hombre que aparece en este gran marco ontológico fundamental, de estos principios de todo el resto de seres, la idea de hombre que aparece aquí es precisamente este hombre creado por Dios, nominatum, distributivo, distinto cada uno de los otros, no comunicables entre sí, que tiene la siguiente característica: tiene una naturaleza humana, y esta naturaleza humana, biológica diríamos, y esta naturaleza humana va a consistir en pasar del plano natural al plano de la gracia. Es decir, este plano salvífico que se produce a través de la conciencia, por ejemplo. La definición que hace Mariana de la religión en el Reges, por ejemplo, es que la religión es el vínculo entre la conciencia y Dios. A esto nos referimos. La religión sería el proceso que lleva de la naturaleza del hombre a la gracia, a la salvación. Ese proceso tiene se puede entender de muchos modos, se puede entender a través de la Iglesia, ¿verdad? No hay salvación fuera de la Iglesia de Roma nos referimos, pero también se puede entender desde el punto de vista protestante o de cualquier otro, desde el punto de vista momentáneo. Entonces, en este contexto ontológico es donde se va a producir, decimos, en función
del nuevo mundo, una nueva realidad que aparece con España, con el imperio, con la monarquía católica, es una monarquía católica, de estos 3 siglos, pues lo que va a aparecer es una transformación progresiva de esta ontología en una ontología moderna y contemporánea. La característica fundamental de esta transformación ontológica consiste en sustituir a Dios, quitarle el papel fundamental y preponderante, incluso como, ya lo digamos, como persona, ¿verdad? El deísmo ilustrado, etcétera, etcétera. Entonces consiste en sustituir a Dios por diferentes ámbitos últimos, infinitos, materiales o de cualquier otro, y sustituir esta cúpula ideológica, este fondo de sentido que da a la realidad ese Dios, por el ser humano. Es decir, lo que ocurre desde la Ilustración, la filosofía inglesa y sobre todo el idealismo alemán. Lo que el idealismo alemán, Kant y luego Hegel ya de una manera total, van a hacer es entender esta providencia, este fondo que normativa la historia de la humanidad hacia, otra vez, el apocalipsis, hacia Dios, lo va a transformar en la idea de progreso. Kant es una cosa evidente. Dios no viene a ser más que algo así como una garantía de que el progreso del ser humano va a conducir hacia la igualdad total, la paz total, la libertad total, etcétera, etcétera. Y ya en Hegel es evidente. En Hegel este proceso gnóstico, este proceso que a través de la naturaleza conduce a la propia humanidad, es un proceso cognoscitivo, es la idea en sí en Hegel. Es decir, la historia de la humanidad es el proceso por el cual la idea absoluta, es una idea, es una forma de conciencia, la fenomenología del espíritu. Bien, entonces ahora, esta ontología moderna, ¿verdad?, desde la que también se va a entender a Mariana, eso nos interesa el asunto, desde esta ontología que es contraria completamente a la ontología medieval porque descabeza el fondo último de sentido, ¿verdad?, a Dios, ahora el fondo último va a ser la propia humanidad. Es decir, para decirlo bien claro, los derechos humanos, los derechos, el poder no viene de Dios, por ejemplo, a través del pueblo, y de ahí le comunica al rey, o a través de la iglesia, la salvación, y de ahí comunica al pueblo y al rey, sino que los derechos, los poderes, ahora vienen de los propios seres humanos, de los derechos humanos, de la persona humana. Estos son ahora mismo la cúpula ideológica que determina y legitima los demás derechos de los demás países, y vienen por el imperio principalmente. Bien, entonces ahora, un ejemplo clarísimo de este proceso gnóstico es el ideal de la humanidad de San del Río, que está en los orígenes del krausismo, que está en los orígenes del socialismo en España. Ahora, estas conciencias, estos sujetos, no van a estar orientados hacia Dios, no van a estar orientados su vida, su conciencia, su salvación, ¿verdad?, la cura de sus pecados, la cura de sus problemas, ¿verdad?, que nos ofendamos, que nos matemos, etcétera, sino que van a estar orientados hacia el ideal de la humanidad, hacia los derechos humanos. Es decir, se va a sustituir, una cosa que Gustavo Bueno llama inversión teológica, se va a sustituir la gracia por la cultura. Ahora, el proceso ya desde la naturaleza humana no va a ser un proceso gracioso, ya sea por gracia suficiente o por gracia eficaz, o las diferentes discusiones que el molinismo va a tener, como ya se vio aquí ayer, sino que ahora el proceso de salvación, el proceso de humanización, va a ser el proceso por el cual se levanta la naturaleza humana hacia la cultura, para entender una palabra. Ahora, en vez de ir a misa los domingos por la mañana, vamos al museo. Y en vez de ver a Dios mismo crucificado, lo que vemos es la figura de un escultor. Es decir, del papel que tiene Dios, ahora vamos a ver el papel que tiene el hombre, que es el que hace la cultura. Esto se produce a través de Herbert, de Fichte, y yo creo que hoy en día el estado de cultura de Bismarck, y hoy en día pues, es la clave para entender estas culturas, estas tradiciones y demás. Bien. Entonces, este es el contexto, creo yo, esta transformación es el contexto donde se inserta la figura de Mariana y va cogiendo diferentes contornos, va cogiendo diferentes significados, va cogiendo diferentes facetas, incluso contradictorias entre sí. Por ejemplo, bueno, y claro, evidentemente los derechos humanos son de donde viene el poder. Aquí, en la idea del pueblo, en España, en la Constitución, todos los poderes vienen del pueblo español. Esta es la idea que va el pueblo.
Y esta es una de las constantes en Mariana, y es una de las, con otras ideas que vamos a ver. Por ejemplo, la administración de la gracia, por la cual se curan a los sujetos, es precisamente a través de la palabra de Dios. Y una de las, como ha dicho antes Ángel Manuel, una de las cosas que dio relevancia a Mariana dentro del contexto de la Iglesia del siglo XVII y final del XVI fue la interpretación de la Vulgata, la que había conducido a gente, que había conducido a teólogos a la Inquisición, y era una cosa complicada de abordar. Juan de Mariana la abordó con toda la valentía y dio sus tesis, y estas tesis precisamente son los que dieron una relevancia y una importancia dentro del contexto teológico, que es la devoción de la Vulgata, que es precisamente la salvación por la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice Santo Tomás al empezar la Suma Teológica, la verdad revelada por Dios mismo. Por ejemplo, el ser miembro de los jesuitas. Aquí ha habido intervenciones, y va a haber más intervenciones, sobre el papel de los jesuitas en la historia de España y en general. El papel de los jesuitas es importantísimo, que es precisamente la Compañía de Jesús, diríamos, donde la figura de la conciencia es muy importante por los ejercicios espirituales que al iniciado en la compañía le hacen entrar en la compañía, es decir, los ejercicios espirituales del Padre Ignacio de Loyola. Es decir, una serie de ejercicios de conciencia, a través de los cuales tú tienes que perder tu individualidad, diríamos tu voluntad particular y propia, y dejar paso a la voluntad de Dios. Este proceso que luego la Compañía de Jesús tiene que retomar y rehacer cada año, etc., ¿verdad? Este papel el papel de la exégesis y el papel de los ejercicios espirituales. La historia de España, que también ha comentado antes José Manuel, la historia de España es providencialista. La historia de España es precisamente, he dicho, parte de la fundación de España por el hijo de Jafet, el hijo de Noé, y dice varias veces, y en el Rege también lo dice, que esta historia está guiada por Dios, ¿verdad? Es un providencialismo evidente, como no puede ser de otro modo, ¿verdad? No puede ser. La ley eterna, la ley divina, es por la cual Dios rige la historia, rige la creación, y de ahí deriva la ley natural, la propia naturaleza de los objetos, de los seres que están dentro de la historia, y la ley positiva, la ley de los gobiernos, la ley donde se rige al emperador y a los reyes. Desde luego, las tesis de educación de estas conciencias es evidente que son gnósticas, es evidente que es un contexto gnóstico, que es el papel de los jesuitas que ha tenido en la educación de toda Europa, principalmente contra la reforma, la educación alemana, los alemanes, y franceses, y aquí es donde vienen realmente todos los problemas del protestantismo con pues el jansenismo y el regalismo, el papel del rey en este contexto educacional, donde los jesuitas han tenido tantísima importancia y la siguen teniendo ahora con más de 2000 universidades en el mundo, en América, etcétera, etcétera. Este papel, que no es más que una catequesis, diríamos, incluso del propio rey, que es el del rege. El rege es una catequesis del rey, es una enseñanza del rey, es la determinación del contexto donde se mueve la institución real, ¿verdad? De sus límites. Es decir, es la tesis de que el rey está bajo la Iglesia. Esta es la tesis de las investiduras, el problema de las investiduras. Es decir, que realmente es ancilla teologal, que es la tesis medieval fundamental. Y el poder del pueblo. El poder del pueblo se puede entender tanto en el contexto medieval como en el moderno. En el contexto medieval, el poder del pueblo se entiende por pueblo. Lo que se entiende por pueblo es simplemente la Iglesia. La Eclesia. El pueblo no es más que el pueblo de Dios. Y entonces aquí la Iglesia es precisamente de donde viene el poder de Dios. Por eso viene al pueblo, pero no entendido como la sociedad civil, que va a ser luego, como se va a entender a partir de Hegel. La sociedad civil ya no es la Iglesia, ya no es el pueblo, en un protestante, sino que la sociedad civil va a ser el pueblo que está al margen del Estado. Pero ahora veremos cómo se entiende el Estado. Yo creo que aquí está la madre del cordero. ¿Cómo se entiende el Estado? ¿Qué es el Estado? Y en Mariana va a ser algo parecido. Bien. Contextos dentro de esta ontología donde ya se va a producir este traspaso de la gracia como foco de salvación de estas conciencias hacia la cultura. Pues la idea del pueblo también es fundamental aquí, ¿verdad? La idea del pueblo que van a tener humanistas como puede ser Pi Margall o Costa, dentro de una idea krausista que no es más que un hegeliano de segunda, que trae a España a San del Río, pero un plagio completo, ¿verdad? Que se calla.
la idea del ideal de humanidad. Esto es lo que va a hacer que en el 50 y pico, 54 me parece, se reediten las obras de Mariana, las obras completas de Mariana, y un prólogo de Pimar Gal, y ya está en el otro contexto, lo interpreta dentro del otro contexto, ¿verdad? El otro contexto ontológico. Y claro, el socialismo y el creusismo precisamente va a tener este carácter anticlerical, ¿verdad? Donde ya los derechos vienen del propio ser humano, los derechos del hombre, aunque tienen un carácter espiritual completo. Otro modo de entender a Mariana dentro de este contexto salvífico, diríamos, de fundamento de la legalidad, es la tradición que lleva, ya es tradición, ya no es providencia, sino ya es una tradición, es decir, formas culturales, pues es como se va a entender con Martínez Marina, lo que son las cortes medievales. Las cortes medievales no es más que la tradición propia de los cocidos de Toledo, que pasan cuando el pueblo empieza a tener peso, una cosa evidente, ¿verdad? Porque el pueblo es el que lucha, el rey lo único que hace va a ser ir reconociendo los diferentes, la reconquista, los derechos de esas municipalidades en las diferentes cortes, el siglo XII, siglo XIII, y ya claro, a partir de Carlos V y Felipe II eso ya se ha parecido porque ya no hay este peso, es decir, aparecen los estados modernos, ya es otra cosa. Martínez Marina, el prólogo a la Constitución de 1812, reivindica como fundamento del poder del pueblo frente al rey, pues esta idea de derechos de la soberanía precisamente a través del pueblo, culturales, vendríamos a decir. Dice, es que son nuestros costes, nuestra tradición, ¿no? Por ejemplo, otro modo es entender el contractualismo de George Adams o de John Locke, el contractualismo que es un modo de entender, Mariana, el proceso de caída de estos individuos y luego de asociación, de realmente con una visión negativa, completamente negativa de la naturaleza humana, necesaria, que es la de Mariana, ¿verdad? Una realidad corrupta, ¿verdad? No del todo, como va a ser el protestantismo, pero que necesita la ayuda de la Iglesia y necesita la ayuda de las propias compañías, la Compañía de Jesús. Este carácter contractualista entiende la naturaleza humana como un proceso de caída y un proceso por el cual luego se elige un rey que más o menos modere, pero nada más, ¿verdad? El poder del rey no es más que una especie de moderador, una especie que cuando va contra el pueblo hay que decapitarlo. Bien, estas visiones de Mariana pues son evidentes, es decir, como es una cosa que nosotros agradecemos mucho, que este realce de la escolástica española, precisamente porque eso es cierto, está en el principio de todo lo que va a ser la filosofía moderna y la teoría del Estado moderno. Y por último, otro modo de entender a Mariana, y lo hemos visto en este congreso, es entender a Mariana como un individuo, una conciencia que no se casa con nadie, o un individuo que lucha contra la corrupción, por así decir, que está expectante, que está vigilante de la corrupción de la propia Iglesia, de la corrupción de los jesuitas, de la corrupción del Estado, y entonces que su papel viene a ser algo así como el que denuncia estas, y no tiene miedo, ¿verdad? Una especie de conciencia que se encarga de limpiar la propia sociedad, la sociedad del pueblo y las instituciones. Bien, el otro contexto, el contexto de la implantación de esta figura, de esta idea de Mariana, dentro de un contexto que ya no es salvífico, diríamos general, teórico, un contexto de orientación de la vida, de sentido de vista, sino que va a ser un contexto práctico, institucional, un contexto político-económico, un contexto categorial. Ayer Carlos Madrid hacía una interpretación de Mariana en este sentido, desde el punto de vista de la idea de ciencia, desde el punto de vista de las categorías científicas. Y aquí la figura de Mariana va a tener un carácter distinto completamente. La figura de Mariana va a tener un carácter práctico, ¿verdad? Se va a reivindicar la figura de Mariana, se va a poner en primer plano la figura de Mariana, precisamente en los procesos de lucha de unas instituciones con otras, donde están los sujetos metidos, como entendemos nosotros. Nosotros no creemos que los sujetos sean conciencias individuales que están al margen unas de otras y luego se asocian, ni muchísimo menos. Las conciencias no surgen si no es dentro de instituciones, y tampoco surgirían si estas instituciones no estuvieran en conflicto unas con otras radical, en incompatibilidad absoluta. Es precisamente estos conflictos donde están estos sujetos los que llevan a la conciencia de estos problemas. La conciencia siempre es una conciencia de problemas, una conciencia de diferencias, y no de conciencia.
Si lo que te cuenta es un individuo o dormido, es decir, la conciencia es la conciencia de estas contradicciones. Y entonces aquí la figura de Mariana pues sí que tiene conciencia de las contradicciones y de los problemas que tiene. Las contradicciones que tienen los jesuitas, la Iglesia, el Estado, etcétera. Y precisamente porque está en este contexto de cambio del protestantismo, etcétera, etcétera. Bien, entonces estas instituciones donde se dan estas conciencias y no se darían, la conciencia siempre está involucrada con otras, siempre, en sociedad, siempre, y sobre todo en política, nada de individuos sueltos, distributivos. Entonces aquí ahora, esta razón práctica, esta es lo que nos hace vivir todos los días y comer, y pensar cómo ocurren estas cosas, la vamos a entender dentro de un contexto que ya no es un contexto ontológico último, un contexto general, sino que lo vamos a entender como el proceso de cambio del antiguo régimen, por cierto, un proceso histórico, político, económico-político, que es el proceso de cambio de las instituciones del antiguo régimen al nuevo régimen. Este yo creo que es el concepto principal, donde se produce esta inserción y estas transformaciones de la figura de Mariana contradictorias. Entonces, ahora, es decir, el proceso por el cual rige en la sociedad el trono y el altar y va a dar lugar a unas sociedades democráticas, regidas por los derechos humanos, que son las que hay ahora mismo. Bien, entonces aquí la figura de Mariana va a adoptar otro carácter y otro rango distinto. Por ejemplo, cuando Pisman Arrafal le acusa de cesaropapista, es decir, de que la Iglesia tiene que ejercer la guerra, la Iglesia y el Estado, es decir, tienen que defender el catolicismo contra los musulmanes y contra los protestantes a muerte, ¿verdad? Este carácter cesaropapista, ¿verdad?, tan medieval, por así decir, es el que la acusación de Pisman Arrafal contra Mariana, que es evidente. Por ejemplo, la propia tesis del tiranicidio, que no del regicidio, porque no hay que matar al rey, hay que matar al tirano, que es muy distinto. Esta transformación de tiranicidio en regicidio, pues esto es una cosa ya posterior a la Revolución Francesa, pero la tesis del tiranicidio, lo que se ha nombrado, de Enrique III y Enrique IV, esta tesis es muy importante, Mariana Vicente, y la alaba matar al tirano, porque es protestante, como decía Jesús, con el problema de la dialéctica entre imperios, que es aquí, yo creo que el marco, esta dialéctica entre imperios es el marco a través del cual se dan estos procesos de paso del antiguo régimen al nuevo régimen. Por ejemplo, dentro de luego, la Universidad de París y Jacobo I así lo entienden. Las obras de Mariana llevan a esta función práctica, que ya no es una cosa salvífica sino que es una cosa práctica de instituciones que están luchando entre sí. Entre estados que están luchando entre sí, como puede ser Francia, los intereses de España, que es el imperio, los holandeses, etcétera, los ingleses. Por ejemplo, también se puede entender dentro de este punto de vista económico-político lo que se está haciendo en el principio del 17 en América, que son las reducciones donde el imperio no entra en las reducciones de indios que hay a lo largo de toda la frontera brasileña, donde son los jesuitas los que hacen una labor económica de primera categoría, de levantar todos esos pueblos, de pacificar estos pueblos, de entender, de llevar cuestiones económicas, de sacarlos adelante, crean sus propios ejércitos contra los bandeirantes, que son portugueses que vienen a hacer racías de indios y llevárselos como esclavos, y que llevan a que en el 67 sean expulsados por Carlos III los jesuitas de América. Se han expulsado, ¿verdad? Este carácter práctico, económico y político es evidente, al margen de otros contextos, ¿verdad? Entonces, estas tesis de Mariana van a aparecer de un modo clarísimo, ¿verdad? Porque esto es lo que se enseña dentro del derecho natural en las escuelas y en las universidades españolas y americanas. El derecho natural enseña, por los jesuitas principalmente, el tiranicidio, ¿verdad?, y la soberanía popular, que va a prohibir, Carlos III también va a prohibir que se enseñe en las universidades americanas, sobre todo, estas tesis, son las que se van a poner en marcha a partir de la Revolución Francesa y la conquista de los franceses de la península, de España, Portugal. Que es que la Revolución Francesa, pues será verdad o no, esto de que la madre patria francesa se llama Marianne por el padre Mariana,
Pero al margen de que esto sea así, ¿verdad? Y entonces ya se trastoca completamente la figura de Mariana, ¿verdad? Y hay un trastoco completo, porque ya no es ni protestante, ya no es ni católico, ya no es español siquiera, ¿verdad? Ya se ha trastocado completamente, sino... En fin, exactamente. Bueno, eso ya está fuera de juego. Entonces, no, pero lo importante es que es en las juntas que se hacen en España por los ayuntamientos contra los franceses, en esas juntas es donde se reivindica el papel del pueblo, porque precisamente una de las dos condiciones que pone Mariana y pone también Suárez y los demás clásicos españoles, en general, es que el rey tiene que ser asumido por el pueblo, tiene que ser por lo menos aceptado, que no se produce como José I. Pero este levantamiento de las juntas, esto también se va a producir en América, exactamente igual. En una América que está educada, unos élites criollas que están educadas por los jesuitas. Por ejemplo, en el Río de la Plata, en 1813, la primera moneda patria pues tiene el sol de mayo, que es el emblema de los jesuitas. La primera moneda patria. Realmente hasta el 16 no se concreta la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero se ve perfectamente como, por ejemplo, el levantamiento de Hidalgo, el grito de Dolores, en 1810, en México, se hace, es un levantamiento que se hace por un cura que está educado por los jesuitas y por ellos. Es decir, se levanta contra los franceses, contra el mal gobierno que viene de Cádiz, primero por liberal y luego porque está en manos de los franceses, en 1810. Es decir, el grito de Dolores, es decir, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, muere el mal gobierno. El mal gobierno es el gobierno liberal de Cádiz y el de los franceses. Etcétera. Es decir, estas tesis de Mariana, esta figura a lo largo del desarrollo de los jesuitas en su involucración histórico-política, ¿verdad? Esto es lo que nos interesa resaltar, de estas diferentes formas distintas. La teología de la liberación, cuando mataron al padre de la Villacuría, El Salvador, tiene estas tesis y es luchar contra el tirano. Pero también es luchar contra el tirano el levantamiento de ETA en España. Y el tirano es el generalísimo Francisco Franco. Y como parece evidente, ETA nace en los seminarios jesuíticos. Y todos los del Nacaris tienen una educación jesuítica, desde Sabino Arana hasta Arzayus y todos los demás. Y las negociaciones de paz se dieron dentro de las... Yo creo que esto es una cosa que no creo que se puede discutir lo que sea, pero yo creo que en estas tesis donde Sabino Arana reivindicaba el fuero juzgo y Cristo Rey, estas tesis tienen esta intención de luchar por el antiguo régimen y por el altar frente al nuevo régimen, ¿verdad? Que lo que decimos de esta transformación que se da en estos siglos. Bien, y luego pues lo que aquí ya se ha comentado sobre la inserción de la figura de Mariana por los liberales, por ejemplo por Hayek y en la escuela austriaca aquí en España y demás, que no tengo más que decir que referirme aquí a lo que ha expuesto Ángel Manuel, que es la defensa de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos que remarcar es que la idea moderna, la idea de hombre moderna, pues ya no tiene nada que ver con la idea de hombre de la que parte Mariana, que es una idea de un hombre creado por Dios y cuya salvación también está en Dios. Yo creo que la tesis liberal pues ya no va por ese sentido, ni mucho menos. Es decir, es una idea de hombre completamente distinta. Bien, esto diríamos por lo que respecta a los marcos donde se inserta la figura. Y la figura, desde luego de nuestro contexto, desde nuestro contexto ontológico, por así decir, y nosológico y antropológico, ¿verdad?, por la idea de hombre, y que nosotros defendemos, con permiso del padre Juan de Mariana, nosotros consideramos que el contexto salvífico no existe. Es decir, este contexto último que orienta al ser humano en la dirección providencial o del progreso, o como se quiera llamar, nosotros vemos que es completamente metafísico, que no tiene, está vacío, que es una ilusión, por así decir. Y respecto del contexto económico-político, nosotros creemos que la idea de Estado que defiende Mariana es formalista, por así decir, es errónea. Al modo de entender el Estado identificado con el gobierno, con el rey. Entonces, ¿cómo vemos nosotros
¿Cómo nosotros la idea de hombre, o que desde luego no está en un proceso de paso de la naturaleza a la cultura, ni de la naturaleza a la gracia, ni en este contexto? Pues nosotros lo primero es que la idea de las instituciones que tenemos, la idea de instituciones, yo creo que con suficiente capacidad para entender y discriminar unos modos u otros de entender la idea de institución, pues no lo voy a explicar. Pero vamos, lo que tenemos como instituciones pues son estos marcos normativos que tienen materia y forma, que tienen fines, que tienen una recursividad, que tienen un carácter valorativo, etc. Es que lo remito a los filos de Gustavo Bueno sobre el asunto. Pero nosotros creemos que para entender esta figura de Mariana, el primer referente que tenemos que tomar es la propia idea de Jesús, la propia idea de Cristo, que a nosotros nos parece fundamental. La idea de Cristo de la cristiandad, donde está la Padre Mariana, y la idea de Jesús de los jesuitas. Y esta figura es esencial a nuestro modo de ver. ¿Por qué? Por el carácter corpóreo que tiene la segunda persona de la Trinidad. Y no solo la segunda persona de la Trinidad, tiene este carácter material, corpóreo, ¿verdad?, de Dios mismo, por el cual, una vez que se discuten los concilios cristológicos, yo creo que son de primer nivel filosófico, los concilios cristológicos, ya sea la escuela de la Iglesia de Oriente o la de Occidente, se están discutiendo las relaciones entre la propia figura de Jesús y Dios, que si es el Logos, que si es una unidad en 2 personas, en 3 personas, que si son diferentes naturalezas, que si no. Estos concilios cristológicos son de primera categoría, ¿verdad?, por donde discurre la racionalidad humana, esta racionalidad que se da en instituciones. La racionalidad humana no se da en las conciencias de los individuos, que nosotros consideramos que es una cosa fantasmagórica, fenoménica, sino se da en estas instituciones donde están esos individuos involucrados. Y una de las características fundamentales que nosotros creemos que tiene el cristianismo es precisamente salvar ideas de la razón fundamentales, que son estas instituciones, por ejemplo, la propia idea de Jesús, porque tiene carácter material, no así las momentáneas, que es una herejía que Dios pueda tener cuerpo. Es decir, nosotros, desde el punto de vista materialista que nos movemos, consideramos que el cristianismo tiene componentes materiales suficientes como para haber salvado la razón, en términos de un libro que se hizo referente al Cristo XVI. Es decir, el carácter corpóreo que tiene Dios mismo y en cuyo contexto de discusión deriva la propia dignidad humana, ¿verdad?, de la dignidad de Jesús, de la dignidad de Dios, porque somos imagen y semejanza suya. Y luego los derechos humanos y demás. Pero también tienen carácter material otros dogmas de la cristiandad que nosotros consideramos fundamentales, como por ejemplo puede ser la propia Eucaristía, donde es el cuerpo y la sangre de Jesús el que se convierte en pan y vino, el cuerpo y sangre. Pero también la virginidad de María, pero también la resurrección de los muertos. Este carácter material que tienen estos dogmas nos parecen fundamentales, ¿verdad? Porque nosotros creemos que la razón se da en función de los cuerpos, que hemos dicho antes. Bien, por lo que respecta a la idea de iglesia, que es donde es irrevocable esto, para decir de manera, que es que la iglesia tiene el carácter que tiene y tiene la importancia que tiene a nivel histórico, precisamente en su cruce con el imperio. Si no, la iglesia, a nuestro modo de ver, hubiera ocurrido igual que otras tantas iglesias que hay en Roma, cientos, hubiera desaparecido, hubiera quedado con un carácter de una reliquia. La iglesia toma este carácter con Constantino y con Teodosio, cuando se cruza con el Estado, que nosotros consideramos que es fundamental en la historia de la humanidad. Fundamental. Y es donde se pueden empezar a producir los concilios y las discusiones. Es decir, si la Iglesia no mira, claro, se dice que Constantino, pues lo único que hizo fue, ¿verdad?, asumir que el ejército, muchos eran cristianos, pero también no podía no haberlo hecho. O sea, quiere decir que este cruce pues, se dio, en el proceso que se dio y continuó adelante. Pero sobre todo nos parece que la Iglesia tiene una importancia determinante a nivel económico, precisamente cuando se refunda en los siglos de Carlomagno, en los siglos 9, 10, y sobre todo 11 y 12, etc. Cuando se refunda la Iglesia como un Estado, que son los Estados Vaticanos. Es decir, si no, la Iglesia no hubiese aparecido, que no se trata de una ideología en general, como son otras, sino que tiene un carácter real, corpóreo, son estos Estados Vaticanos, una parte muy importante del centro de Italia. Durante muchos siglos, en completas fluctuaciones, en completa crítica, en completa lucha contra el imperio y contra las demás repúblicas italianas. Pero nosotros creemos que este carácter polémico, este carácter de lucha entre instituciones es precisamente lo que da relevancia a estos asuntos y los que ponen en marcha y los que los disparan, más que un Estado aislado, ¿verdad?, que no tiene ninguna importancia respecto de los demás. Es decir, nosotros tenemos la Iglesia como un imperio diapolítico,
que tiene como característica fundamental intervenir en los demás estados, como hace en toda la cristiandad, en toda Europa, y de ahí los problemas con los emperadores, desde luego, la Idea de Wars, el problema de las investiduras y todas las cuestiones que tienen que ver con esta lucha, una lucha real, ¿verdad? Y con la aparición del capitalismo. A nuestro modo de ver, pues esta tesis que yo he intentado defender, el capitalismo aparece en el contexto medieval de la Iglesia Católica. Es decir, cuando aparecen instituciones económicas de primer carácter, como la propia idea de capitalismo, la propia palabra capital, que es la financiación de las empresas mercantiles, que se produce por la banca que hay alrededor de las repúblicas italianas, ¿verdad? Los grandes banqueros, los Medici, los Perucci, los Bardi, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los grandes banqueros que son precisamente los que controlan la fiscalidad religiosa de la Iglesia en toda Europa, como luego harán los Funge, cuando la época del templo. Son los que cobran las indulgencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este movimiento monetario es el que da lugar al desarrollo del capitalismo en todas las cuestiones, porque la usura estaba prohibida a nivel moral, pero realmente se estaba cobrando un interés constantemente. Lo que pasa es que pero ya lo decían los maestros españoles como Tomás de Mercado y como Pilicueta, que sí que asume el interés, por ejemplo, cuando hay un riesgo de la empresa, ¿verdad? Esto lo dice Pilicueta, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que la Iglesia juega un papel fundamental en el contexto político y en el contexto económico. Y, por ejemplo, cuando está escribiendo R. Juan de Mariana, lo que está intentando los estados americanos es hacer una flota naval. Hacer una flota naval de 10 barcos para defenderse de los riscos y de los piratas. Realmente hacer una flota es muy caro y necesita financiarse. La financiación que hace, que logra la Iglesia y los banqueros, está en interés. Y el cual paga. Esta flota es muy difícil de mantener y al final, a principios del 17 se queda en 4 barcos. Pero es precisamente esta defensa real, ¿verdad? La guerra, para decirlo con todas las palabras, pues lo que nosotros creemos que es aquí la clave de la defensa de los dogmas, sin los cuales los dogmas se convierten en cosas mentales que no tienen ninguna importancia ni ninguna significación histórica. Bien, y ahora mismo la Iglesia sigue teniendo este carácter internacional, que son los concordatos. La Iglesia sigue teniendo este carácter, y por ejemplo en España cuando se paga el impuesto religioso, ¿verdad? Este carácter es esencial. Si no, realmente la Iglesia o los dogmas se quedan en una cosa súper estructural y completamente ridícula, ¿no? Tiene que ser este carácter real, ¿verdad? Estas instituciones tienen que tener una materia, tienen que tener una normativa, tienen una financiación, tienen que existir y tienen que pagar a sus defensores, por así decir, tienen que darle de comer. Y si no, no existe. Bien, no sé cómo vamos, podemos ir concluyendo. Tienes un cuarto de hora. Bueno, pues nada, vamos a concluir poniendo énfasis en el carácter contradictorio que tienen las instituciones, que es donde se mueven los sujetos. Entonces, si en el contexto ontológico que nosotros defendemos, entendemos a Mariana en este carácter, digamos, gnóstico, pues nos parece que aquí la figura de Mariana, con perdón, pues tiene un carácter ilusorio que no es más que la defensa de la propia Iglesia, o la propia compañía. Si, por el contrario, nosotros insertamos a Mariana en un contexto económico-político, desde luego la defensa de la Iglesia, de los Estados Vaticanos, y la defensa del Imperio Español me parece muy importante. Muy importante. Y en el contexto económico, del mismo modo. Es decir, nosotros creemos que el papel del Estado aquí es determinante. Es decir, los Estados no son superestructuras al modo marxista, o no son más que por entrar en lo que ha dicho antes San Manuel, no son una especie de coraza o de estructura de gestión, por así decir, nada más. Desde luego el pueblo, nosotros consideramos que es una idea completamente metafísica. El pueblo no existe, ni el pueblo de Dios, ni el pueblo como un fondo de poder de la democracia.
El pueblo sencillamente es una idea disológica que elimina las diferencias entre las diferentes instituciones del Estado. Nosotros consideramos que el Estado tiene muchos poderes, que el Estado no se limita a la capa conjuntiva, digamos en el contexto de Mariana, al rey o a la Casa Real o a la institución real, o ni siquiera a las Cortes o al gobierno judicial, sino que el Estado también tiene que incorporar el propio territorio, sin los cuales el Estado no existe. No existe Estado sin territorio. El territorio es la clave de existencia de los Estados y el territorio es la capa basal. El territorio no lo determina el gobierno, ni lo determinan los jueces. Los jueces y el gobierno están dentro de un territorio. Y es precisamente a través de los cuales les pagan el sueldo y hacen sus funciones. El territorio creemos nosotros que es la clave de todo el funcionamiento económico, que es la administración de las riquezas de ese territorio. Bien por la gestión que lleva a cabo la administración del Estado, bien por la propia producción, que es la clave del funcionamiento monetario que tienen que llevar a cabo los gobiernos en los estados, es decir, la composibilidad productiva de las empresas, etcétera, etcétera. Y aquí la producción es clave de los estados. Y las compañías tienen una fiscalidad que está administrada por el Estado, tienen unos derechos que están administrados por el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro del territorio del Estado hay muchísimas funciones esenciales para el desarrollo de la economía y para el desarrollo de las propias empresas, sin las cuales no existirían las empresas. Como pueden ser las comunicaciones, como puede ser la propia policía que garantiza eso, etcétera, etcétera. Y luego la administración de la fiscalidad y la distribución de esa fiscalidad. Pero también tiene una capa cortical, que nosotros creemos que aquí es donde Mariana tiene razón, por así decir, y es una actualidad de Mariana que no se ha actualizado hasta ahora, y a nosotros nos parece muy importante, que es la función de la guerra, que es precisamente lo que Mariana le determina al rey. Usted lo que tiene que hacer es la guerra, le dice Mariana en el régimen, es decir, la función principal. Y aquí la guerra es un poder cortical, diríamos que es un poder de la relación entre esos territorios con otros territorios. Además, la guerra tiene una función económica fundamental. Es decir, ahora mismo se puede entender la importancia que tiene el dólar y la importancia que tiene Estados Unidos en el mundo sin la Segunda Guerra Mundial. Imposible completamente. Imposible. Es decir, la guerra determina completamente las relaciones económicas. Es decir, la paz de la victoria. La paz de la victoria, del vencedor, que va a ser Bretton Woods, y después ya con Nixon, el imperio del dólar entre todas las monedas del mundo. Nosotros queremos comprar algo al extranjero, tenemos que hacerlo en dólares, tenemos que cambiar moneda, tenemos que comprar moneda, las relaciones financieras, etcétera, 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 están determinadas por el ganador. La misma Rusia, aunque produzca más, China, aunque produzca más que Estados Unidos, sin embargo, se tiene que atender a este imperio del dólar, ¿verdad? De las relaciones financieras, que se produce a través de los estados, y ya no digamos las empresas, que se tienen que financiar constantemente. Y las finanzas están a cargo del Estado. Es decir, el tipo de interés que pone el Banco Central, y los bancos centrales están a cargo del gobierno, todos, y el de la Reserva Federal como el primero. Lo elige el presidente del gobierno, marca la ley, marca las funciones, la fiscalidad va al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el papel de la moneda lo determina el Estado, los bancos, a través de los bancos centrales. Por ejemplo, aquí en Europa, con el euro, el Banco Central Europeo que está designado por los que producen, que son los alemanes. Entonces, el papel del Estado, por la capa cortical, con el tema de la guerra, la diplomacia y la inmigración y estas cuestiones, yo creo que es algo que Mariana da una relevancia en función de la idea que tiene, que a nosotros parece formalista, porque la determina solamente a la capa conjuntiva y no tiene en cuenta las otras capas. Muy bien, entonces pues nosotros reivindicamos al padre Juan de Mariana en la lucha entre una idea de hombre teológica, esto creemos que es irrenunciable, frente a una idea de hombre que ya no es teológica, que es la de los derechos humanos. Los derechos humanos dicen en su primer artículo: todo ser humano nace igual y libre, no dice nada de Dios. Este carácter que tiene la idea de hombre de los derechos humanos, actuar en el contexto ontológico actual, no tiene nada que ver con la idea de hombre de Mariana, nuestro modo de ver. Es decir, ideas de hombre hay muchas, y están en polémica, y están en lucha entre sí, como los musulmanes también tienen una idea de hombre, contra la que nosotros estamos desde que aparece el Islam, sobre todo España,
lucha a muerte. Nada, que me callo ya. Bueno, después de oír a Luis Carlos, ya puedo decir que para que cobre sentido la presentación como filósofo, que decir filósofo no es decir nada, como ayer nos dijo nuestro amigo Dominico, ¿no? Y ya puedo decir filósofo materialista, entonces ya cobra sentido. Bueno, abrimos un turno de palabras. Jacinto. Muy bien, gracias por la claridad y se ha seguido todo muy bien y además con tesis, que eso es bueno filosóficamente. Por poner algunas observaciones, me podría extender más pero voy a reducir. Hay que tener cuidado con ese sobrevolar sobre la historia de la filosofía, el paradigma pasamos de Dios al hombre, porque la historia de la filosofía es más complejo que eso. Da una sensación como de omnipotencia, de que dominamos todo, pero dejamos entre medias elementos muy importantes. Es decir, por ejemplo, la modernidad es el sujeto, eso es lo que dicen los contemporáneos. Ahora tú dices el hombre. Bueno, ahí no entraría Spinoza, por ejemplo, ¿no? Que el hombre es un mero modo, mientras que la sustancia es el de Dios. Pero ni siquiera entra gente que tú has mencionado. Por ejemplo, entraría quizás Kant y el primer Fichte, pero con un sujeto trascendental, hay que tener cuidado, pero no el segundo Fichte. Yo sé que se desconoce el segundo Fichte, pero hay que tener cuidado de hablar de lo que se desconoce. Porque el segundo Fichte, el hombre es imagen de la imagen o manifestación de Dios. O sea, no es mucho menos en Schelling tampoco, no voy a extenderme. Pero ni siquiera en Hegel has empleado tú dos terminologías, la primera, yo creo que es correcta, y la segunda correcta. Tú has dicho que es la idea. Esa es correcta. No es el hombre, es la idea la que se formula. Entonces hay que tener cuidado con ese sobrevolar, porque la historia suele ser más rica que esas etiquetas que solemos poner. ¿No? Bueno, yo le digo a mis alumnos que yo pongo etiquetas como racionalismo, empirismo, idealismo, y después bueno, pero son etiquetas que al principio ayudan, pero después hay que superarlas, porque hay mucha diferencia, hay mucha riqueza. Son gente muy creativa, y hay que saber también las diferencias. Otra observación, hablabas del pesimismo de Mariana. Fíjate, yo creo que Mariana sigue un poco la visión de Platón, digamos, que al principio era todo bueno y después con el tiempo y los mitos se van degenerando. Entonces hay como un optimismo en el principio y un pesimismo por los vicios y después, ¿no? Yo no diría un pesimismo, quizás pesimismo, pero con el tiempo y con los vicios, pero hay un cierto optimismo en principio. A lo mejor está pensando en no lo dices expresamente, en el paraíso o algo así, ¿no? Que al principio era muy bueno y después para la vida. Pero yo creo que el esquema sería más bien como Platón, una edad de oro, después de plata, después de bronce, una regeneración, quizás eso habría que... Has intentado distinguir entre tirannicidio y suicidio. Claro, hay reyes buenos que no hay que matarlos, ¿no? Pero al que se mata es también al rey, cuando es tirano. Entonces son círculos que se tocan, que no son enteramente concéntricos, pero sí que se tocan, solamente para distinguir un poco. Y por último ya, estableces una diferencia entre lo que sería la idea de hombre teológica de Mariana y la idea de los derechos humanos. Fíjate, Mariana juega a los dos juegos. Y cuando está hablando de los derechos, de los tributos, del origen del poder, no habla de Dios. No lo conecta con Dios, lo conecta con el origen del poder que es dado por los hombres al hombre que tiene que guiar, que sería el rey, ¿no? Y habla de derechos humanos, de iura humanitatis. Sí. Entonces, distingue en Mariana posiblemente esos dos perspectivas.
Ah, bien. Sí, sí, pues muchas gracias. Sí, desde luego da un cierto vergüenza hablar en estos términos tan generales, ¿eh? Yo lo admito. Pero cuando te pones a hacer disquisiciones, yo creo que se pierde la fuerza. Quiere decir, se pierde la intensidad de las contradicciones. Y entonces, claro, desde luego sí que da un poco vergüenza moverse en estos términos, lo conozco. Y yo creo que Spinoza es precisamente un individuo que está a caballo entre estos dos contextos ontológicos, ¿verdad? Un sefardí español que es católico, que ni es católico ni es judío, y que Dios ya ha perdido esta connotación personal, que Dios ahí no tiene voluntad ni entendimiento, y es natura. Y este Spinoza es el que está, y Schelling, usted ha dicho, en este contexto de transformación, importantísimo, desde luego, que también podemos reivindicar Spinoza a nuestra tradición, de cierta manera. En la ponencia anterior se habló de Victoria, pero desde una perspectiva conservadora. En esta se adoptó una perspectiva progresista, pero prácticamente no se habló de Victoria, al menos según mis expectativas. De Mariana. Me parece muy buena la propuesta inicial de interpretar a Juan de Mariana en el contexto y hablar de los dos contextos, los cambios ontológico e institucional. Siempre sugerencias, ¿no? Sobre el cambio ontológico hay una obra de Jean-Baptiste Metz que se llama Antropocentrismo Cristiano, y él encuentra que ese giro de la filosofía a centrarse en el hombre lo da el mismo Tomás de Aquino, con toda sorpresa, en el medioevo. Y es ese giro el que le hace posible que la segunda escolástica española se tome más en cuenta la historia y se tome más en cuenta el derecho a la comunicación, único título que legitima la llegada de los españoles a América, pero es interesante porque él dice, con este giro se deja el cosmocentrismo griego, sociedades cerradas, y se pasa a un antropocentrismo cristiano que hace posibles sociedades abiertas y hace una defensa de la libertad en el veritate según la razón, la experiencia y la fe. Es decir, un tríptico que ni el mismo Kant después recoge. Ese con respecto al primero. Con respecto al segundo, la importancia institucional. Hay una obra de un norteamericano, Richard Moss, que se llama El espejo de Próspero. Él dice que toda la historia del pensamiento occidental, jurídico-político, ha habido dos grandes momentos. El iberoamericano, siglo de oro español, y el angloamericano, que nace en el siglo XVII y se desarrolla hasta hoy. Hasta generar no solo problemas, sino aporías, es decir, problemas sin salida. Entonces, en esa obra, Próspero es el norte que tiene que hacer el esfuerzo de buscar en el otro modelo algunas salidas. Y esas salidas pasan por dar mucho más importancia a la comunicación que a la propiedad. Es decir, el modelo angloamericano es el individualismo posesivo, como le decía Macpherson, mientras que el iberoamericano es el personalismo comunicativo. Cambia el sujeto y cambia el principal derecho. Pero no lo evita. Gracias. Bien, pues muchas gracias por... Lo único que yo, la observación que no sé si hay visto por ahí, que la idea de progresista, que yo no entiendo la idea de progresista, quizá la idea de progresista como idea de progreso social, nosotros nos parece que no es una ideología metafísica. Considero que hay un progreso cuando tenemos la bomba atómica y la bomba de neutrones y ha habido 60 millones de 50 años, 60 años. No creemos que sea un progreso general de la humanidad, no creemos en la idea de humanidad. Creemos que hay muchas ideas de muy distintas. Y entonces poner énfasis en esta diferencia es ponerse con los pies en la tierra las diferentes ideas de humanidad que hay. Y la socialista y la liberal pues son dos ideas de ser humano muy distintas. Sí, desde luego. Y claro, las instituciones iberoamericanas, las instituciones hispánicas, las instituciones anglosajonas son completamente distintas porque tienen una idea
vengo de las lejanas tierras de México y estoy bastante emocionado porque estoy aprendiendo mucho. Y quiero felicitarle a usted porque me parece que el trabajo que hace es difícil en la interpretación de su trabajo hermenéutico. Creo que sí es bastante, se puede complicar con los señalamientos que hacían los compañeros anteriores la palabra, pero creo que vale la pena, en mi caso, mencionar estos dos conceptos que están en la conferencia de teología y economía. Creo que son muy distantes y de ahí su dificultad de interpretación. Me parece un trabajo bastante arriesgado, pero creo que muy laudable. Por eso quiero felicitarlo. El concepto de teología, como lo tenemos hoy, creo que no ha cambiado mucho de aquellos tiempos, pero el de economía, como se ha dicho anteriormente, yo creo que sí. Solo quiero preguntar si esto que se menciona de la teología económica a la economía teológica, la relación, o si puedes explicarlo en un minuto un poco más, esas diferencias o las diferencias o también las similitudes. Gracias. Pues te agradezco porque se me ha pasado completo y los realizadores no me... La culpa he tenido yo, tendría que haberlo mencionado. No. Sí, pues sí, es que, claro, ese quiasmo que hacemos entre teología económica y economía teológica es precisamente la alusión a esta inversión teológica, ¿no? La transformación de este antiguo régimen en el nuevo régimen, o la transformación de estas cúpulas ontológicas, ¿verdad? Porque, claro, la economía está, desde el punto de vista de los escolásticos españoles, es una cuestión moral, diríamos, los análisis de tomas de mercados pues están hechos para entender, están hechos para hacer un juicio moral y ver qué pueden hacer los mercaderes y que van a los teólogos a preguntarles, oye, yo tengo que cobrar interés, no tengo que cobrar interés, ¿qué pasa con la moneda? Todas las cuestiones que son ellos los teólogos los que tienen que son en realidad en todos los aspectos que toca Mariana, pues todos los aspectos están dentro de la teología. La teología yo creo que es la clave de bóveda de todas las demás ciencias. Es la ciencia de las ciencias, es la primera ciencia, ¿verdad? La ciencia de Aristóteles, es la ciencia primera. Y claro, dentro del cristianismo, pues ya cuando se identifica con el propio ser, que es ipsum esse subsistens, que es el ser, la misma verdad, la misma bondad, entonces ya puede haber más. Lo único que puede haber son diferencias en el terreno de la creación. Pero sin embargo, se produce el quiasmo esta inversión, entonces de ahí decirlo, porque luego ya la teología se va a ver dentro de la economía, por ejemplo, desde el punto de vista marxista. Desde el punto de vista marxista, la teología no es más que una superestructura económica. Es no hay inversión, ahí es total. Es decir, la teología está entendida desde la propia economía. Sin hablarlo ya. Gracias. Pablo, luego usted... Bueno, tenemos tiempo, ¿eh? O sea que... Vale, no, es una pregunta... Has mencionado un poco lo de, digamos, dogmas que se van a la razón, ¿vale? Y ha sido por la vía de la defensa, o sea, digamos, de la aparición del cuerpo en la teología católica. Vale, y lo que yo te quería preguntar era sobre, precisamente frente al Islam, una cosa que también choca mucho es la cuestión de la Trinidad. La Trinidad que se puede criticar bien por la vía unitarista, digamos, comunista, si se quiere decir así, o bien por la vía de que la distinción de tres personas pues no es una distinción es una distinción temporal, digamos, no. Entonces era simplemente ver que dijeran un poco si ese dogma tiene cierto interés, digamos, precisamente para salvar la razón, digamos. Sí, yo creo que hoy en día no se puede tener un juicio de lo que hace el Islam, como puede ser las matanzas de ayer, si no se entiende el contexto teológico de la yihad. O sea, realmente el Islam es una religión que sale de Aristóteles. Es decir, los colegios nestorianos por los que atraviesa Mahoma cuando tiene que
forma pura, no tiene materia. Y esta es la idea de Alá. Pero el problema fundamental que tiene el Islam es precisamente cuando trata la idea de hombre, que es lo que decimos nosotros que es una clave para entender las contradicciones en la actualidad y respecto de Mariana, que es que la idea de hombre islámica está hecha, por ejemplo, en Averroes, está hecha en función del entendimiento agente. El entendimiento agente aristotélico tiene dos facetas, por así decir. El entendimiento humano es un entendimiento agente que, digamos, está en acto, y es un entendimiento paciente, es decir, que está en potencia. Como aprender es un tránsito de la potencia al acto, el que realiza ese tránsito es el entendimiento agente. Pero claro, el entendimiento agente, que es el que piensa, el entendimiento paciente, digamos, es como, pues, para decirlo de algún modo, es como la memoria donde van los conceptos que el entendimiento agente abstrae del mundo, entiende. Entonces, lo que tiene de dignidad el ser humano en Aristóteles, en el Islam, es precisamente a través del entendimiento agente, que está en acto, que es forma pura. No así el entendimiento paciente, que es la materia, es el cuerpo. Entonces, si se entiende, en todas las tradiciones islámicas, que hay muchas, si se entiende que lo que nos humaniza, lo que nos hace parecernos a Dios, es precisamente la forma, que es el entendimiento agente, entonces la materia no pinta nada, que es el propio cuerpo. Entonces los cuerpos se pueden desechar. Y de ahí las matanzas, es una cosa que a mi modo de ver causa tanta perplejidad, que se matan atentados de 40, de 50, de 100, el suicidio islámico, que es lo que tampoco se logra entender, que es que el suicida precisamente desecha su propio cuerpo, ya no digamos el de la mujer, pero desde luego su propio cuerpo, porque no tiene valor, porque no tiene dignidad, porque lo que a él le hace parecerse a Dios, es decir, hay un entendimiento universal, es un entendimiento universal que cuando entiende igual por ti que por mí que por el otro, es decir, donde no interviene el cuerpo, y eso es precisamente lo que le discute Santo Tomás a Averroes, el papel del cuerpo, de la individualidad a la hora de entender, y de la individualidad en Santo Tomás, y no sé con quién, con Santo Tomás especialmente en función del valor que tiene el propio cuerpo, porque tiene que conocer la naturaleza para de ahí ascender a Dios. Pues sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, me resulta siempre muy estimulante el que los materialistas saquen a colación categorías teológicas que prácticamente nadie más se atreve a sacar, ni siquiera los propios teólogos se atreven a sacar. Me parece muy estimulante y me parece muy válido para el discurso. Me recuerda mucho lo que hacen mis amigos del Kingston Institute cerca de Londres con Shakespeare, rescatando categorías de la escuela de Frankfurt, introduciendo también cosas de Carl Schmitt como la teoría teología política que también se ha mencionado detrás. Pero tengo que decir una crítica a esta ponencia, y es que por todo el recurso al rollar, lo material, que siempre está presente en estas aproximaciones materialistas, en mi opinión ha faltado justamente el anclaje auténtico de Juan de Mariana en su momento y en su época. Y ese anclaje, por ejemplo, si me equivoco, no es otro que el hundimiento del establecimiento político europeo como consecuencia de la reforma y del cisma. Aquí se ha inventado una categoría política que es absolutamente clave para comprender el mundo medieval, que es el pueblo de Dios. Entonces, la reforma escinde el pueblo de Dios, que es el recipientario de la soberanía política. Y al escindir ese pueblo de Dios en dos clases, los salvos y los réprobos, entonces crea un problema inimaginable. Y aquí es donde surge el gran caballo de batalla, uno de los grandes caballos de batalla del mundo, de los grandes hombres, de la teoría política del mundo anglosajón, que es The Divine Right of Kings. Es una invención, el derecho divino de los reyes, que no es como retrotraen contemporáneamente muchos algo medieval, sino que es una invención de Jacobo VI, después Jacobo I de Inglaterra, en su famoso Basilicon d'Oro, y que será justamente
el que cree una problemática tremenda atribuyéndole a los reyes un derecho divino pagano que no ha existido jamás, jamás en Occidente. Y será justamente John Locke, y a partir de ahí los americanos después, esta mañana mencionado antes, los que intenten la sutura con algo parecido a un pueblo de Dios redivivo, ¿verdad? Y ahí será entonces por lo que tengan que recabar las categorías del viejo mundo medieval que todavía están en circulación gracias a nuestra escuela española. Entonces, toda razón, Ángel. Hay que decir, to call spade a spade, Entonces es escuela española, de la misma manera que hay que utilizar el término maometano, que es el término, no voy a extenderme a explicar por qué esto, pero el uso correcto es maometano. Entonces, ese es el contexto, por ejemplo, si me equivoco, ese es el contexto preciso en el que la obra de Mariana es relevante en su momento. Y para lo que es relevante al americano John Adams, cuando intenta suturar en el intersticio entre 1782, que es la Confederación Americana, y 1789, que es la Unión Americana, hay unos años donde están intentando suturar ese problema ideológico, ese problema ese problema que se habla nunca mejor, y es ahí donde se apoyan en las viejas categorías. Naturalmente, el problema no lo resolverán, está a fecha de hoy mal resuelto desde su punto de vista, pero sí está resuelto, en mi opinión, desde esta parte de la división, es decir, la división hispana, la división que es la troncal de Occidente, la que no se escinde allende los Pirineos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta es la última intervención. Cuando conteste Luis Carlos, cerramos y empezamos. No, el Willing People de la Constitución Americana pues también entiende un poco un pueblo de Dios, porque son protestantes y el papel de Dios es muy importante en la Constitución de los Estados Unidos. El papel de Dios, desde luego, incluso en los dólares sigue apareciendo en Goodwill. Quiere decir que no está ajena al contexto religioso. Pero desde luego lo que ya no se puede entender y ya no es, digamos, no tiene base es el fundamento de los derechos humanos. Porque si el fundamento de los derechos humanos se hace desde Mariana, se hace desde el contexto teológico, pues sí. Tú tienes derechos porque si alguien te los quita, Dios te los destituye. Hay un garante de esos derechos humanos. Ahora bien, si los derechos humanos no se basan en Dios, ya no hay garante. Ya no son papel mojado. Bueno, pues